Hola, hola. Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a seguir alabando al Señor con nuestro corazón. Sabemos que, como siempre les digo, desde que nos despertamos, siempre estamos alabando a Dios porque nosotros somos esos adoradores que adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Y como dice el Salmo, que todo lo que respire alabe al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a permitir que este tiempo el Señor sea llenándonos de su Santo Espíritu. Recuerden que la palabra de Dios dice también que todo tiene su tiempo. Este es un tiempo que es importante también en todos los tiempos que Dios nos permite vivir y experimentar. Este es un tiempo donde aprovechamos ¿para qué? Para llenarnos de su Santo Espíritu, para aprender más de su palabra y así poder ser buenas personas y mejores personas en este mundo. ¿Listo? Entonces vamos a inclinar allí nuestro rostro como usted quiera. Vamos a expresarle al Señor nuestra adoración, nuestra alabanza en esta tarde. ¿Listo? Y en la mañana obviamente en Sudamérica. Entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque, como tu palabra lo dice, todo tiene su tiempo y su hora. Este es un tiempo donde estamos aquí, Señor. Padre Santo, alabándote y glorificando tu nombre, Señor. Señor de la gloria, danos la sabiduría, el entendimiento, danos un corazón sincero, un corazón lleno de gratitud, porque tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, Señor, y gracias por permitirnos existir, por experimentar esta vida, Señor. Y más aún una nueva vida que tú siempre das a cada persona y a cada corazón, Señor. Oh Padre Celestial, gracias por este día, gracias por los alimentos adquiridos, gracias por la compañía de la familia, gracias porque aunque algunos estén solos, sabemos que tú los acompañas, Padre Santo, porque tú permites que aunque no tengan familia, otras personas que no son su familia, se hagan familia, Padre Santo. Señor, gracias porque tu palabra dice que si tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo su ejército lo recogerá. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás actuando en cada persona, en ese momento, en ese preciso instante, en cada rincón de esta tierra, Señor. Oh Padre Celestial, y gracias porque tú siempre estás trabajando. Permite que nosotros, los seres humanos, podamos abrir nuestros corazones y tomar buenas decisiones para buscarte y para decirte que queremos alabarte y queremos aprender más de ti y queremos conocerte, Señor. Padre, gracias por tu presencia en esta hora. Danos paz en medio de la tormenta, danos gozo en medio de la prueba, oh Padre Celestial, y que nuestro corazón con humildad, Señor, te alabe y también escuche tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias por este tiempo y toma el control de esta reunión, toma el control de cada familia allí representada en sus casas, Padre Santo, toma el control, Señor, de cada persona en esta hora, Señor. Toma el control de los hermanos, oh Dios, de Iglesia Bautista Libertad, que algunos están viendo también la transmisión, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Padre Santo, para que seas tú glorificándote en sus vidas y en todas las personas, oh Dios, que nos están viendo en ese momento. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Seguimos alabándote con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Agir de façon positive pour votre famille commence par une bonne hygiène. Faites confiance à la technologie Persil. Le decimos en esta hora. Gloria a Dios. Y le damos gloria, le damos honor. Porque toda la gloria es suya. Se me salió. Bueno, seguimos alabando al Señor con todo nuestro corazón. Sabemos que Dios quiere que nosotros le alabemos, y no solamente por Él, sino por nosotros mismos, porque eso nos trae a nosotros bendición.
Dice que la alabanza, dice una canción, que la alabanza a Dios cambia las cosas. Si estás triste, si estás deprimido, si estás con dolencias, si estás con ciertas situaciones que vienen a nuestra vida, cuando le cantamos a Dios, Él produce algo en nosotros, algo muy maravilloso dentro de nuestros corazones. Y es a través de su Santo Espíritu, al que se siente solo, el Señor lo trae acompañado, lo acompaña, el que está triste, el Señor le da alegría. Amén. Y así sucesivamente. Por eso es importante que podamos seguir alabando al Señor con nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Le damos gloria, le damos honra en esta hora. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, de tu cruz, Me salvó, me rescató. un Momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. te doy gloria, gloria. Así Jesús, súmale todo. Te Te doy doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán hermoso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Corona de Espino, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. te Hiciste rey por siempre. Una corona de espinos. Hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Hiciste rey por siempre. Aleluya. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Damos la gloria al Señor, le damos la gloria a Dios siempre porque la gloria es de Él. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque la gloria es tuya, Señor. Tú eres el que nos ha dado
esta nueva vida, nos has dado talentos, habilidades, Padre Santo, para glorificarte y para salir adelante ante muchas circunstancias, Señor. Por eso la gloria siempre será tuya, Señor. Los méritos siempre serán tuyos, Señor. Y queremos reconocer eso en esta tarde. Y por eso todos en esta hora te damos la gloria, la honra y el honor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por tu presencia y gracias por tu compañía en esta hora. Y recibe nuestra alabanza musical con todo nuestro corazón. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Oh Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu presencia, Señor, y gracias porque esa expresión de esta canción es que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Es decir,
Lo que quiere decir es que tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Oh Dios, tú suples todas nuestras carencias, porque obviamente hay muchas cosas que nosotros necesitamos, Señor. Pero teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo, Señor. Es decir, que tú nos provees lo que necesitamos, oh Dios, lo que nos hace falta, oh Dios. Gracias porque esa es una realidad, Padre Santo, en nuestros corazones. Recibe la gloria, Señor, en esta hora, Señor. Glorifícate en cada persona, en cada familia, en ese momento, Señor. Oh Dios, y llénanos de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Santo eres, Señor. Señor, gracias porque sabemos que hay muchas cosas que perdemos en la vida. Pero gracias porque sabemos que tú nunca te alejas. Siempre estás allí, Señor. A pesar de que pensemos que no estás, sabemos es cuando más estás, oh Dios. Es cuando nos llevas cargados, Padre Santo. Por eso, Señor, gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue una promesa que has hecho. Gracias, Señor. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Padre de la gloria. Aleluya, Señor. Bendigo tu nombre en esta hora, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Y si, como dice tu palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna de las adversidades nos podrá con nosotros, Señor. Ni aun la misma muerte, Señor. Porque Cristo venció la muerte en la cruz de Calvario, resucitando el tercer día y dándonos vida y vida en abundancia. Oh Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía en esta hora, Señor. Y recibe, Señor, nuestra alabanza musical en este tiempo, Señor. Y gracias porque sé que estás llenando los corazones en esta hora. Estás llenando cada vida en esta hora. Estás llenando, oh Dios, cada hogar, cada familia, cada persona en esta hora, Señor, con tu presencia, Señor, con su alabanza, oh Dios, en esta hora, Señor. Oh Padre Celestial, con estas letras de estas canciones también que son mensajes a nuestros corazones, Señor. Y también expresiones de gratitud hacia ti, Padre Santo. Aleluya, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todos, porque tú suples todas nuestras necesidades. Oh Dios, permites que dándonos todas las habilidades y todas las virtudes que nos has dado, Señor, para poder adquirir todo lo que necesitamos, Señor. Porque tú estás allí y nos has dado todo para triunfar, Señor. Aleluya, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y poderte contemplar. Santo eres, Señor. Eres digno, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Quiero estar en tu presencia. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber
dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Santo Dios, gracias porque Quiero tú nos das esas aguas de vida que corren para vida eterna, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, cada vida, cada corazón en esta noche, en esta tarde ya, Señor. Obra con poder en cada familia, Señor. Señor, obra sanidad a cualquiera que esté enfermo en ese momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Quiero más. Sí, Señor, puedes. Aleluya, Señor. De tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de ti. Más de tu presencia. Quiero más de ti. Queremos más de ti, Señor. Quiero más De ti. más De Espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti.
quiero más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de ti. Aleluya, Señor. Queremos más de ti, Padre Santo. Más de tu presencia, Señor, más de tu espíritu. Porque necesitamos más de ti, Señor. Aleluya, Señor. Quiero más y más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo Quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero Aleluya, Señor. más. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias porque queremos más y más de ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo. Obra con poder y autoridad, Señor. Allí en cada familia, oh Dios, en cada persona que está en ese momento conectada, Padre de la Gloria, y juntos alabándote en esta tarde, Señor. Glorifícate, Señor, y este tiempo, Señor, es un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso, un tiempo donde podemos, oh Dios, llenarnos de tu presencia, de tus virtudes, de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso podemos decirte, Señor, que queremos más y más de ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque sé que también, como Dios omnipresente, estás aquí, estás allá en cada corazón, en cada vida, en cada lugar, en cada país donde estén viendo esta transmisión, Señor. Sabemos que tú estás obrando con poder y autoridad en cada familia en esta hora, Señor, y supliendo todas las necesidades en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús queremos seguirte alabando, oh Dios, también por medio de tu palabra, Padre Santo. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y sabemos que tu palabra también es medicina, oh Dios, para nuestra vida, Padre Santo. Y por eso ayúdanos a entenderla cada día y a comprenderla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Precisamente así como cantábamos, necesitamos más de su presencia, más de su espíritu, porque queremos más de Él. Amén. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Pónganle cuidado. Sabemos que, como decía el Señor, el mundo tenemos muchas situaciones, tenemos muchos problemas, muchas circunstancias, estamos propensos a muchas cosas en este mundo. Y sabemos que hay cosas que por muchos años hemos querido cambiar, pero muchas veces no ha sido posible. Como los hebreos en el desierto, sabemos que hay muchas cosas que ellos no pudieron cambiar, bueno, por muchas actitudes, pero el desierto es una representación del mundo en que vivimos hoy. Y hay algo muy interesante y muy importante que los hebreos pudieron encontrar en el desierto. Y algo espectacular, algo inverosímil, algo real, obviamente, que ellos se encontraban con manantiales y con oasis en medio del desierto. Precisamente, en medio de esa situación de problemática que ellos vivían, estaban expuestos a invasores, estaban expuestos a enfermedades, estaban expuestos a animales salvajes, estaban expuestos a todo en el desierto, precisamente, pero también estaban expuestos a
a no tener un ambiente fresco, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz. Estaban propensos a todo. Pero en medio del desierto Dios les dio un oasis en medio del desierto. Y precisamente en esta tarde vamos a hablar acerca de eso. Es decir, hay oraciones que deberían estar dirigidas a cuestiones contextuales para establecernos en la realidad, atacar el verdadero problema y obtener el resultado que deseamos. Ellos esperaban, clamando a Dios siempre, porque clamaban a Dios por comida, clamaban por codornices, clamaban por muchas cosas. Entonces, vamos a ver cómo el Señor nos puede guiar en esta tarde. ¿Para qué? Para que podamos tener un oasis en medio del desierto. ¿Cómo podemos tener ese oasis en medio del desierto? La pregunta es esa: ¿cómo podemos nosotros tener ese oasis en medio de las circunstancias difíciles? Hay cosas que en países no cambian. Hay situaciones de conflictos en cada país, en cada lugar, y cuestiones que no cambian, ¿sí? Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4, hay un hecho muy importante e interesante donde podemos aprender acerca de este cuestionamiento, acerca de esto. ¿Cómo podemos tener un oasis en medio del desierto? Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Quién no quiere tranquilidad? ¿Tú quieres tranquilidad? Yo sé que hay también muchas veces caos en tu hogar y quieres tranquilidad, pero muchas veces las situaciones no cambian. Actitudes familiares, sociales, ¿sí? Digamos en el país también. Pero entonces aquí el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, enviándole esta carta a Timoteo, entonces él habla de la oración por toda la humanidad. Timoteo era uno de los discípulos de Pablo, uno de los más cercanos, le llamaba hijo, ¿sí? a Timoteo. Entonces miremos el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, verdadero hijo de la fe. ¿Sí? Entonces allí vemos la referencia, cómo Timoteo era como su hijo espiritual, a quien él le había enseñado, y Timoteo prácticamente había crecido en el cristianismo, porque su abuela le enseñaba desde niño la palabra de Dios. Era de madre judía, pero padre griego, tenía las dos nacionalidades. Pero entonces Pablo lo encaminó de tal manera que se convirtió en un gran discípulo, tanto que le tenía tanta confianza que lo dejó aquí en Éfeso, es decir, a Timoteo lo dejó en Éfeso pastoreando, precisamente ¿para qué? Para que dirigiera esta iglesia. Por eso es importante que entendamos bien la familiaridad que tenía el apóstol Pablo con Timoteo, y le da unas recomendaciones, porque ya la iglesia estaba pasando por un momento difícil. Esta carta más o menos fue escrita ya a finales del primer siglo, y ya en el año 70 ya había habido la destrucción de Jerusalén, la invasión de los romanos, y había una situación muy hostil. Sabemos que en la antigüedad han habido grandes imperios, y uno de los imperios protagonistas en la Biblia sabemos que es el imperio asirio, el imperio babilónico, los medos persas, y luego los griegos, y luego ahora sí vinieron los romanos. Y en este campo, ya después de que Jesucristo murió, resucitó y al tercer día y ascendió al cielo y dejó la iglesia primitiva, ya a lo largo de este caminar vino una situación muy hostil allí entre los cristianos, entre las iglesias,
Y aquí Pablo le está dando unas recomendaciones a Timoteo, precisamente ¿para qué? Para que pudieran estar tranquilos en medio de tanta situación. En esos momentos Nerón estaba en un apogeo impresionante. ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos y los colgaba con palos largos, puntiagudos, para iluminar la ciudad, y los prendía y los encendía. Era una situación muy hostil. ¿Cómo podían vivir en paz en medio de una situación difícil? ¿Cómo podían tener un oasis en medio de un desierto? ¿Cómo tú puedes tener tranquilidad en medio de tantas circunstancias? Hay veces que tu barrio, tu lugar empieza a dañarse de pronto por personas, situaciones que llegan con delincuencias, con tantas cosas, inseguridades. Y bueno, de una manera global, sabemos que aquí el apóstol Pablo está hablando, ya dice así la palabra del Señor, lo que explica allí en el versículo del 1 al 2 del capítulo 2, del 1 al 4, dice: las oraciones y acciones de gracias adquieren aquí una perspectiva universal. ¿Por qué adquieren una perspectiva universal? Porque ya por los imperios que les hablé, es decir, en ese momento ya existían más o menos descubiertos 70 países en esa época, pero solamente había un imperio que gobernaba el mundo, y en este momento era el Imperio Romano. Por eso es que aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo de orar, oh Dios, de orar ¿para qué? Para que haya tranquilidad, para que tengan paz, para que tengan un oasis en medio del desierto. Precisamente es importante entender este contexto histórico en el cual se encontraba Timoteo. Pablo estaba preso en esos momentos, porque era dura la persecución, era dura la situación en la que estos cristianos de ese tiempo, en ese mundo antiguo, vivían. Por eso es que da estas recomendaciones de orar ya de una manera global. Y esto, lo que vamos a ver allí es para que podamos tener un oasis en medio del desierto. Vamos a ver 3 recomendaciones importantes que yo sé que a ti te interesan. A mí también me interesa. ¿Para qué? Para que podamos vivir tranquilos, para que podamos tener un oasis en medio del desierto. Entonces la primera recomendación que el apóstol Pablo le da, es que está en el versículo 1 del capítulo 2. La primera recomendación es prácticamente en 4 etapas. Dice que se haga peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los santos. Dice: ante todo, te recomiendo que hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. ¿Por qué por toda la humanidad? Porque el problema que estaba viviendo la iglesia cristiana en ese tiempo era un problema mundial, como la pandemia que estamos viviendo hoy. Era un problema mundial y era necesario que se orara por toda la humanidad. Era necesario que se orara porque ya muchos cristianos habían sido esparcidos por todo el mundo, entendiendo de que cuando Pedro en el capítulo 2 de Hechos predica, dirigido por el Espíritu Santo, y se convierte en 3,000 personas, eran judíos que venían de todas partes del mundo, es decir, de los 70 países que existían en ese tiempo. Y por eso, ya después de la persecución, aquí ya la persecución estaba en su apogeo, muchos habían sido esparcidos, pero muchas veces no encontraban tranquilidad en ninguna parte, porque como el Imperio Romano gobernaba el mundo, entonces era muy difícil esconderse ante esa persecución tan tremenda que había y una situación hostil. Y por eso el apóstol Pablo da esta primera recomendación a Timoteo, que está dirigiendo la iglesia de Éfeso, para que pueda haber tranquilidad en la iglesia, para que pueda haber un oasis en medio del desierto. Y precisamente le dice que haga peticiones. La Biblia dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Es importante tocar la puerta, es importante pedir, sí, y no es malo pedir, porque la misma Biblia dice: hay que pedir por todas estas cosas que necesitamos. Pedir, hacer oraciones. Hay diferentes tipos de oraciones, expresiones de oración, clamores, súplicas, que son sinónimos en el sentido de estar tocando la puerta y orar intensamente para que el Señor obre con poder y autoridad y cambie nuestro entorno, o nos haga un oasis en medio del desierto. Y acciones de gracias. ¿Por qué? Porque hay que darle gracias a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas.
acción de gracias no es admitir las circunstancias que vienen a nuestra vida. Acción de gracias es darle gracias porque por medio de esas circunstancias, a pesar de esas circunstancias, Él está con nosotros y nos cuida y nos guarda y aún de la misma muerte, porque Él es el que nos ha dado vida y una vida en abundancia. Entonces, para hacer las, digamos, estas oraciones, peticiones, son de gracias, debo hacer algo. Es decir, estar familiarizado con la realidad de nuestro entorno. Vamos a contextualizar un poco. Miren cómo el apóstol Pablo y aún Timoteo estaban contextualizados con la realidad en el tiempo en que vivían y la situación que vivían. Hay personas que, digamos, predicaciones que dicen o enseñanzas que dicen, no vea noticieros, no vea esto, no, es decir, y resulta que yo tengo que saber dónde vivo, yo tengo que saber qué me rodea, yo tengo que saber cuáles son las problemáticas que hay en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Yo tengo que saber cuáles son las problemáticas, qué está sucediendo para poder orar de una manera efectiva. Por eso estar familiarizado con la realidad de nuestro entorno es importante. Porque hay veces nos han enseñado a nosotros los cristianos muchas veces a estar literalmente alejados del mundo. Y resulta que vivimos en este mundo. Por eso Timoteo, la iglesia, Pablo le da estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían la situación mundial de lo que estaba pasando en ese momento. De este Nerón que estaba prácticamente persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos. Bueno, era algo muy impresionante. El mismo apóstol Pablo estaba preso. Cuando le envía esta carta a Timoteo, él estaba preso. ¿Sí? Entonces, miren la situación hostil en la cual ellos vivían. Pero el apóstol Pablo le da esas recomendaciones. Pero para poder orar, hacer peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias, es importante que nosotros los cristianos estemos documentados. Que nosotros los cristianos no estemos alejados de la realidad. Porque nos han enseñado a estar allá arriba en el cielo. Y resulta que nos encerramos nosotros mismos y no sabemos qué está pasando ni a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos orar? Por eso Pablo está diciéndole a Timoteo, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. ¿Sí? Precisamente, ¿por qué? Porque algo estaba pasando. Ya ellos conocían la situación social, política, económica. Y muchas veces nosotros los cristianos nos alejamos de todas esas cosas. Y resulta digamos, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a clamar? ¿Y cómo vamos a tener un oasis en medio del desierto si no estamos contextualizados con la realidad? Y muchas veces vivimos en una irrealidad. Jesús, recuerden que Él dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precisamente por eso necesitamos orar. Por todas las personas que aún no conocen a Dios, por todas las personas que aún el Señor no han abierto sus corazones a Dios. Que hay miles y millones de personas que necesitan que oremos, que estemos clamando, que estemos suplicando, que estemos haciendo acciones de gracias también, porque hay que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque en todo nosotros aprendemos. Por eso es importante. Pablo estaba familiarizado por los grandes problemas que enfrentaba Timoteo. Muchos problemas. Era una situación bien difícil. Como tú y yo en ese momento, yo no sé qué situación estás viviendo en ese momento en tu casa, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija. Una situación de enfermedad. ¿Con qué situaciones nos estamos encontrando en ese momento? Pero lo importante ahora es entender la realidad. Entender de que no debemos escondernos. Entender de que nosotros los cristianos somos los que más debemos estar contextualizados con todo lo que nos rodea. Es importante, ¿sí? Oración. Sabemos que la palabra oración, como yo les he explicado muchas veces, la palabra oración significa doble comunicación. Es decir, es un estilo de vida. Es decir, emisor-receptor. La oración tiene que ser genuina. La oración yo no debo hablarle a Dios, yo debo hablar con Dios, que es diferente. Pero muchas personas le hablan a Dios, listo. Pero es importante aprender de que es un diálogo emisor-receptor.
Y eso es importante, que yo le hablo a Dios, pero Él me habla a través de su palabra, me habla a través de las circunstancias, me habla a través de una persona, me habla a través de cualquier situación que nosotros tengamos. ¿Cuántas veces tú has tenido problemas y situaciones y muchas veces el Señor te ha hablado hasta a través de una película? O a través de un niño en la calle, o a través de una escena que tú sales a la calle, o a través de una situación que has visto en televisión. O mira cómo Dios se manifiesta en diferentes circunstancias de tu vida, porque Dios está hablando todo el tiempo, Dios está actuando. Y por eso es que muchas veces, por no estar contextualizado, por no estar con los pies sobre la tierra, no nos damos cuenta que Dios está hablando, que Dios nos está diciendo las cosas que debemos hacer. ¿Sí? Oración, doble comunicación. Por ejemplo, hay muchas personas que enseñan a orar de una manera que es subjetiva. Cada persona sabe cómo se dirige a Dios. Cada persona sabe su expresión cómo orar. Por eso en la Biblia no hay métodos ni fórmulas mágicas para orar. No lo hay. Hay personas que te enseñan a orar conforme a su singularidad, y no, porque nosotros somos personas diferentes, somos únicos e irrepetibles, y cada persona tiene su expresión de adoración, y cada persona sabe cómo dirigirse a Dios, y es válido. Por eso es importante entender esto. El orden de los factores no altera el producto. Por eso es importante entender que orar es hablar con Dios, hacer peticiones, oraciones, a súplicas. Dios lo que mira es el corazón. Por eso el Señor dice que cerrada la puerta en Mateo 6:5, dice: cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Por eso es algo individual, es algo íntimo, es algo personal. Y nadie te tiene que enseñar a ti a orar de esta manera o XY. El Señor dio un ejemplo, pero muchos siguen al pie de la letra el Padre Nuestro, y resulta que simplemente el Señor dio fue un ejemplo. Y muchos siguen supuestamente que primero es alabanza, que primero es oración, que luego es petición, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Solamente el Señor quiere que abras tu corazón y clames a Él. No importa cómo lo hagas, lo importante es tu corazón. Por eso no hay fórmulas. Recuerden muy bien eso. Por eso, por toda la humanidad hay que tener cuidado con esto, con esta hipérbole. Es decir, en ese momento ellos le estaban haciendo esa recomendación al apóstol Pablo de que orar por toda la humanidad, por la crisis mundial en la que vivían los cristianos, como el contexto que ya te expliqué acerca de lo que estaba pasando. Y por eso tenían que orar, unirse a orar, porque la situación era caótica, así como estamos haciendo muchas iglesias, muchos hermanos en Cristo en el mundo, orando por esa situación mundial en la cual estamos ahora. ¿Sí? Pero esa es la primera recomendación. Debemos unirnos todos los pastores, sacerdotes, todos. Aquí no hay exclusividad. Dios no excluye a nadie. El Señor escucha a todas las personas. No únicamente a cierta religión, no únicamente a cierta persona, no. El Señor dice: clama a mí que yo te responderé. Y Él no dice qué persona o qué religión o qué país o qué es comunidad, no. Clama a mí que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es importante entender esta realidad. Dios ama a la humanidad. Dios nos ama a todos. Y por eso le está hablando a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, y a todas las iglesias y a nosotros también, de que debemos orar por esa situación mundial. Hay que orar, porque ahorita es una situación mundial, ¿sí? Pero hay algo interesante que hay que tener en cuenta aquí. El apóstol Pablo, en Efesios 6:10, habla de la lucha espiritual, pero cuidado, es hablar con Dios, no con el diablo. Hay muchas veces estamos hablando con el diablo, estamos más con Dios que con el diablo. No, el Señor nos dice hablar con Dios. Si ustedes miran en el desierto, cuando Jesús es tentado y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo,
y el enemigo se presenta y le dice, convierte esas piedras en pan. Jesús lo único que hace es repetir lo que está escrito en Deuteronomio, palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente mencionaba palabra, pero Él mismo nos enseña cómo debemos hacer. Pero hoy en día nos están enseñando siempre unas expresiones de oración y unas cosas que son singulares, que cada persona, yo no estoy juzgando, digamos, la forma de orar, cada quien tiene su forma de orar, pero que no coloquemos esa forma de orar a otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona sabe cómo expresarse delante del Señor. Y que no podamos enseñar, que no enseñemos a las personas que tengamos que estar todo el tiempo reprendiendo al diablo. No ignoramos sus maquinaciones, claro, pero la armadura de Dios, cuando hablamos de la armadura de Dios en Efesios 6:10, está hablando de que es un estilo de vida. Por eso la oración también es un estilo de vida. Cuando habla del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, la espada es la palabra, el yelmo de la salvación es el casco, es decir, la seguridad de salvación, que yo debo creer de que soy salvo y el Señor ya me ha salvado. Sí, el escudo de la fe, que es el escudo que es la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno. Es decir, son situaciones que son estilo de vida. Por eso el Señor le está hablando a Timoteo aquí, que tenga ese estilo de vida de oración, que la iglesia tenga ese estilo de vida de oración. Es decir, espada del Espíritu, escudo de la fe, etc. Palabras griegas aquí que podemos entender cómo Dios quiere que nosotros oremos. Que el Señor nos ayude. Por eso yo siempre les digo a ustedes, que el que solo lee la Biblia, ni la Biblia lee. Porque es importante entender que el Señor nos enseña a través de su palabra cómo hacer esas cosas de una manera subjetiva para que podamos orar por la humanidad. Hay que dejar la pereza, hermanos. Busquemos buenos maestros honestos que nos enseñen, Dios cuando ve un corazón honesto, siempre te va a llevar ¿a qué? A la verdad. Por eso es importante que tengas un corazón honesto, sincero, delante de Dios. Él te llevará a personas que te van a enseñar bien. Pablo y Bernabé eran personas que, por lo menos Dios usó a Bernabé para enseñarle ¿a quién? A Pablo. Y ahora Pablo le está enseñando ¿a quién? A Timoteo. Y siempre el método de Dios ha sido eso. Y aquí esas recomendaciones que le está dando y esas formaciones esta información que le está dando es ¿para qué? Para que vivan bien y tranquilos en medio de una situación difícil. La segunda recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo es orar por los que gobiernan. Miremos allí en Romanos 13, del 1 al 7. Miren lo que dice Romanos 13, del 1 al 7. Él dice orar por los que gobiernan, pero antes de leer ese, yo voy a leerles aquí en el capítulo 2 de Timoteo. Voy a leer desde el versículo 1 para que sigamos la secuencia. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Es decir, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Miren, ¿por qué hay que orar por los gobiernos? ¿Por qué hay que orar por los gobiernos? ¿Qué dice allí en Romanos 13, del 1 al 7? Miremos qué dice. Dice, amén. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia,
pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso, mis hermanos, miren lo que está diciendo allí. Por eso las oraciones y acciones de gracias adquieren aquí una perspectiva universal. La iglesia necesitaba un ambiente que le permitiera llevar una vida tranquila y pacífica, que solo podría lograrse con un buen gobierno, ¿sí? Y la debida participación de todos en la vida civil. Por eso nosotros no entendemos, hay veces nosotros no entendemos que porque somos cristianos entonces ya no queremos votar, ya no queremos hacer nuestro derecho cívico o civil, es decir, dejamos que otros decidan por nosotros. Y resulta que si estamos orando, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando dice que someterse a las autoridades, lógico, hay que someterse, pero se está hablando de la institución, se está hablando de la constitución, se está hablando de la autoridad que Dios ha dejado. En un hogar, en una familia, hay reglas. Asimismo, en un país hay reglas. Dios ha establecido esas reglas. Esas son las autoridades, pero no en sí a la persona como tal. Porque, ¿qué pasaba en ese tiempo con la iglesia? Pero el gobierno estaba fuera de control. El gobierno del Imperio Romano, Nerón, estaba fuera de control. Estaban matando a la gente. ¿Cómo se podían ellos someter a una autoridad de esas? Ellos se sometían a lo que está establecido como la Constitución, como en un hogar, una familia, hay reglas, y a eso hay que estar sometido, no a las personas. ¿Cómo una hija va a estar sometida a un padre que la viola? ¿Cómo? Es decir, por eso muchos no entienden esos términos del apóstol Pablo cuando habla allí, y por eso más adelante el apóstol Pablo explica que esas autoridades tienen que estar sometidas ¿a qué? Precisamente a lo que Dios estableció, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra familia, ¿sí? Pero cambiar también nuestra ciudad, nuestro país, pero también ejerciendo nuestro poder cívico. Pero los cristianos que han hecho, muchos se han escondido. Y aquí Pablo le está dando esta segunda recomendación de orar por ¿quiénes? Por las autoridades, precisamente, ¿sí? Implica deber cívico porque no sabemos de dónde somos muchas veces, ¿sí? Sin manipulaciones religiosas, ¿sí? Es decir, la razón y la fe tienen que estar ligadas. Es decir, tenemos que nosotros manifestarnos de una manera pacífica, pero manifestarnos, ¿sí? Apenas yo estoy conociendo aquí en Bélgica el gobierno, muchas cosas, porque ya es el lugar donde estoy viviendo ya. Tengo que conocer el lugar donde vivo, el entorno donde vivo. Por lo menos ya sé que Bélgica tiene casi más de 11 millones de habitantes. Ya sé que Bruselas tiene 1.125.000 habitantes. Es decir, y así nosotros como cristianos hay veces andamos en las nubes. Y no sabemos que debemos saber el contexto en que vivimos. Y por eso es que muchas veces las personas no cristianas nos ven muchas veces como ignorantes. ¿Por qué? Porque andamos como en las nubes. Como decía Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo. Es decir, el opio es una sustancia que es como una droga. Y hay cristianos que andan como drogados a toda hora, en las nubes. Y por eso las personas de afuera no nos miran con autoridad, no nos miran con respeto. ¿Por qué? Porque nosotros parecemos extraterrestres. Y resulta que aún no estamos en el cielo. Estamos en el cielo, digamos, posicionalmente hablando, espiritualmente hablando, ya estamos en el paraíso. Pero vivimos aquí mismo en la tierra todavía. Y si vivimos aquí en la tierra, tenemos que saber cuál es nuestro derecho cívico. Y esto lo enseña la palabra del Señor, pero muchas veces no nos instruye en estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Por manipulaciones. Miren lo que dice Gandhi. Gandhi decía, quedarse en lo conocido por miedo, a lo desconocido, equivale a mantenerse con vida, pero no vivir. Voy a repetirlo. Quedarse en lo conocido
por miedo a lo desconocido equivale a mantenerse con vida, pero no vivir. Eso lo decía Gandhi. Y tiene mucha razón. ¿Sí? En Colombia, a Garzón, un periodista, lo mataron precisamente ¿por qué? Porque él hacía valer el poder cívico de los colombianos para que pudieran, digamos, utilizar las armas que podían utilizar para cambiar el sistema político y social de Colombia. Y él hablaba del voto, una de las armas que decía el voto. ¿Sí? Y muchas veces muchas personas cristianos inclusive que no sabían cómo manifestar todas esas cosas. Muchos no saben cómo votar muchas veces. Y hablo de Colombia porque es lo que conozco. Apenas estoy conociendo Bruselas, Bélgica, y más adelante yo sé que digamos estaré aprendiendo más. Pero muchas veces los colombianos no saben que pueden votar, que el voto en blanco, digamos, obviamente va a aquel que gana, pero puede hacer voto nulo. Y son prácticamente cosas sencillas, pero que muchos no lo saben y no saben cómo ejercer su deber cívico. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando en esa segunda recomendación de orar por las autoridades, no es quedarse encerrado y orando y orando y orando y no hacer nada. No está hablando de eso. Está hablando de que el origen del texto está hablando de que ellos tenían que cumplir con su deber cívico, cumpliendo, digamos, estar sometidos a autoridades, pero a lo que Dios había establecido como normas, más no a Nerón, más no a su digamos, rebelión, más no a su, como sucede en Colombia, que prácticamente Colombia ha sido uno de los países, catalogado como uno de los países más corruptos del mundo. Así como los colombianos el año pasado se manifestaron masivamente y marcharon. Muchos cristianos no quisieron porque supuestamente eso es anticristiano. No, ese es un poder y eso es un deber cívico. No es simplemente orar y quedarse allí encerrado. Es orar y hacer. Es mostrarse. Es poder moverse, porque ¿cómo vamos a vivir quieta y reposadamente si no nos movemos? Si no ejercemos lo que legalmente podemos hacer. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que tomemos las armas y empecemos a... No, pero sí hay derechos que sí podemos adquirir en la Constitución, como aquí en Bélgica, como en muchas partes del mundo. Pero lo que llama la atención aquí el apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia es que esa recomendación de orar por todas las autoridades, precisamente de someterse a todas las autoridades, pero es a la autoridad que Dios ha establecido, como la Constitución y las reglas que hay en el hogar y en una familia. Tenemos que reflexionar sobre eso. La tercera recomendación que vemos allí es que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, es orar por todas las autoridades. Primero someterse a las autoridades y dice orar por las autoridades. Y aquí hay que delimitar esto. ¿Por qué? Habla de padres, madres, profesores, profesoras, digamos, todos los que, las instituciones. Porque muchas veces tu hijo va al colegio, pero ora por esa profesora, por ese profesor, para que trate bien a tu hijo, para que guíe bien a tu hijo, por ese colegio, para que instruya bien a tu hijo. Sí hay que orar y ejercer nuestro deber, nuestros derechos y beneficios que tenemos como padres de familia que vamos a un colegio. Porque muchas veces no lo hacemos valer. Y muchas veces nuestros hijos están siendo atacados en un colegio, están siendo oprimidos, le están haciendo bullying. Y nosotros no ejercemos nuestro derecho. Porque orar es eso. Orar implica acción. Orar implica actuar. Y muchas veces no te das ni cuenta qué está pasando con tu hijo en el colegio. Padres que no van al colegio, a las reuniones de padres de familia, madres que no van, ¿para qué? No, mi hijo va bien, no pasa nada. Y resulta que los problemas están creciendo y no te das cuenta. Por eso es importante entender de orar por los padres, las madres, profesores, profesoras, es decir, por todas las autoridades. Y esto quiero puntualizar de que hay que delimitar.
yo sé que ahorita estamos en una situación mundial, sí podemos unirnos y orar por el mundo. En ese tiempo, el Imperio Romano gobernaba el mundo y por eso hay que orar por el mundo. Pero cuando pase esta pandemia y pase estas situaciones, recuerden, si vamos a orar, tenemos mucho por qué orar. Ora por ti mismo. Es decir, empieza a cambiar tu vida. Ora por tus hijos. Ora por tu casa primero. Por eso dice, Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Empieza desde la casa, ¿sí? Porque si no, nos vamos a expandir para orar por todo el mundo y resulta que hay mucho por qué orar, específicamente por nuestro entorno. Y descuidamos todo lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad, como familia. Por eso orar por todas las autoridades, padres, madres, hijos, porque están pervertidos, hay peligros en todas partes, niñas que se escapaban, digamos que se escapan de los colegios, ¿sí? Profesores que abusan de las niñas, es decir, hay peligro en todo lado. Debo seguir estas recomendaciones de oración, precisamente, pero oración y acción. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de guardarnos para que podamos vivir un oasis en medio del desierto. Los peligros están en todo lado, inclusive dentro de la familia, el registro que hay o la encuesta que hay a nivel mundial, que es que los que más abusan de los hijos son las personas que están dentro de la familia. Violaciones, pero vienen de adentro de la familia, no de afuera. Antes era de afuera, ahora ya es desde adentro. Porque tienen más acceso y más confianza para tocar a tu hijo, tocar a tu hija, es decir, etcétera, etcétera. Es importante orar, proteger a tus hijos, proteger tu familia. Yo sé que estamos pasando esta pandemia y oramos por todo el mundo, pero si hablamos de una manera literal, ¿cuándo vamos a terminar de orar por todo el mundo? No, debo orar por mi entorno, por mi ciudad, por mi país, por donde estoy, precisamente para ser realistas, sectorizar, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto no va a cambiar. Yo no sé si eso te suena una mala noticia, pero esa es la realidad, esto no va a cambiar. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuántas pandemias han habido? Y la humanidad no cambia. Pero sí lo que podemos hacer es poder vivir, tener un oasis en medio del desierto. Eso sí podemos hacerlo. Tú lo puedes hacer con tu familia, tú lo puedes hacer con tu hogar, tú lo puedes hacer con tu propia vida. Sí lo podemos hacer. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Entonces yo no le estoy diciendo nada nuevo. Esto no va a cambiar. La humanidad, hasta que no rinda su vida a Dios, esto no cambia. Y aún así, también hay problemas y hay situaciones. Por eso muchas veces hablamos de temas que no son, que hablan de la prosperidad y hablan de muchas cosas, pero resulta que no, el Señor quiere que vivamos una vida próspera en el sentido de nuestro carácter. Y obviamente Dios quiere que tú y yo seamos prósperos, claro que sí. Pero ¿cuál prosperidad? El que no trabaja, que no coma. Dios nos ha dado talentos y dones para hacer dinero, para hacer todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Yo sé que hay suerte en el camino. Es decir, alguien que se gana la lotería, que se ganó el baloto, o que alguien le regaló algo y cosas circunstanciales que pasan, pero mientras tanto no, yo debo actuar, yo debo moverme, orar, pero actuar, ¿sí? Pero no puedo quedarme esperando las cosas. ¿Cuál ministerio? Mucha gente dice, y su familia perdiéndose muchas veces. Personas que los meten en el ministerio y su familia está perdiéndose. Orar por toda la humanidad, pero no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Debo sectorizar, primero yo, primero mi hogar, primero mi familia. Suena egoísta, pero así es. Y así tiene que ser, ¿sí? Por eso, es decir, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Dice la palabra del Señor. Ese es el sentido de estas recomendaciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Da por hecho de que ya tú ya vives una vida de oración para poder ¿qué? Ocuparte de los demás. Si no vives una vida de oración, pues obviamente no puedes ocuparte y orar por los demás, ¿sí? Sandra Blanco es una gran amiga que tengo en Colombia, esposa del pastor Sandor Aya,
y ella una vez me decía un ejemplo que es muy sencillo, pero es muy profundo este ejemplo, ¿sí? Y ella decía que ese ejemplo, que cuando el avión está en problemas, ¿qué es lo primero que recomienda? Lo primero que recomiendan en el avión cuando está en problemas y salen las máscaras de oxígeno, lo primero que le dicen a ustedes es que usted primero se coloque la máscara de oxígeno. ¿Pero por qué lo dice? Primero, ¿para qué? Porque si usted empieza a colocarle la máscara de oxígeno al otro que está al lado, o a su propio hijo, o a su hija, resulta que puede hasta desmayarse y no va a poder ayudar a nadie. Por eso es importante que usted mismo primero se coloque la máscara de oxígeno, ahora sí para poder ayudar a los otros. Es importante que entendamos y sectoricemos esto y entendamos esa hipérbole que hace el apóstol Pablo de orar por toda la humanidad, pero es una cuestión contextual, como lo estamos viviendo hoy mismo. Hoy nos podemos unir y orar por todo el mundo porque estamos en una situación uniforme, particular, pero muchas veces nos mantenemos pendientes de Irak, de por allá, y resulta que hay que orar por nuestra familia, hay que orar por ti primero, hay que solucionar los problemas que hay en mi hogar y en mi barrio y en mi ciudad y en mi país. No quiero decir que no hay que orar por toda la humanidad, sí, pero primero somos nosotros, primero eres tú. Por eso esas recomendaciones son importantes. Primero, es decir, tú primero antes que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros como humanidad? Y solamente llevamos 6.000 años de 6.000 años, de historia, y solo 35.000 años de paz, entre comillas. Es decir, esto no va a cambiar, mis hermanos, ¿sí? Esto no va a cambiar. Debemos orar por el presente para construir el futuro, nuestro propio oasis en medio del desierto. Israel tenía oasis en medio del desierto, como les dije anteriormente. Por eso el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Todas esas cosas que vivimos en nuestra vida, por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias, porque esas cosas son para bien para nuestras vidas. Pablo, Pedro, Moisés, es decir, cada uno de ellos aprendieron a vivir en su oasis en medio del desierto, independientemente de lo que sucediera en su entorno. Miren todo esto de lo que estamos hablando, mis hermanos. Debemos orar para que vivamos, para que mi vida cambie y así mi entorno cambiará. Dios es el único que hace que las cosas cambien y que en este año construyamos nuestro oasis en medio del desierto. Mis hermanos, es importante que entendamos esto. ¿Estás orando? ¿Estás clamando por ti, por tu cambio? ¿Estás orando por esas debilidades que tú tienes? ¿O estás preocupado orando por los demás y tú te estás descuidando? Esa no es la fórmula. Ese no es el método. Esa no es la forma. Por eso es que no cambiamos. Porque estamos más ocupados de los demás que de nosotros mismos. Si nos ocupamos de nosotros, primero, vamos ahora sí a tener la capacidad de ocuparnos de los demás. Y por eso es importante que oremos, sí, pero también actuemos. Estamos más preocupados por el pecado del hermano que por el propio pecado mío. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo te vas a transformar si vives solamente ocupándote del pecado de los demás? ¿Ah? Y termino con esto. Miren, vi un video que es una enseñanza acerca de un barrio donde una señora que era chismosa. Y resulta que como ella era chismosa, llega y ve a la vecina con un hombre. Y cogidos de la mano o así de gancho. Y entonces ella sale y le empieza a contar a la otra vecina y le dice: vecina, mira que vi a la vecina nueva que salió con otro hombre y ese no era su esposo. Y resulta y acontece y le agregó algo más y le dijo, y se besaron, y ni siquiera se habían besado, pero le agregó algo más. Pero entonces esa otra vecina llega el esposo de la señora nueva
y antes de que él llegue le dicen, Señor, qué pena con usted, pero es que su esposa lo está engañando, allá adentro está un hombre. Y ese hombre se queda preocupado y dice, ¿cómo así? No entiendo, no, pero mi esposa no es así. Y él se va, obviamente preocupado, entra a la casa y resulta que las otras chismosas se quedaron afuera esperando a ver qué iba a suceder, y él salió y ellas se volvieron y se escondieron. Pero él las vio, pero él fue hacia ella y les dijo, vean, señoras, ustedes dejen de ser chismosas. Ocúpense de su casa, ocúpense de su vida. Y las reprendió de una manera directa. ¿Saben qué pasa? Ese señor que está allá adentro, ese es mi cuñado, es el hermano de ella. Y ustedes ni siquiera por estar pendiente de los demás, miren el problema que iban a ocasionar. Pero menos mal, obviamente la situación ya yo la tenía bajo control. Entonces miren ese ejemplo, se lo doy es porque, mis hermanos, si queremos crear un oasis en medio del desierto, debemos ocuparnos de nosotros mismos. Debemos orar por nosotros para cambiar esa situación en nuestras vidas. Y de esa manera, tú, en tu familia y en tu hogar, van a crear un oasis en medio del desierto. Va a haber paz en medio de la tormenta y va a haber gozo en medio de la prueba. De tal manera, si no lo hacemos de esa manera, jamás vamos a tener un oasis en medio del desierto. Jamás vas a estar en paz. Jamás vas a estar tranquilo. Porque a toda hora vas a estar pendiente de los demás y no pendiente de ti. Que Dios sea bendiciendo tu vida, tu hogar, tu familia, tu país. Y que podamos seguir estas recomendaciones del apóstol Pablo, que se la hizo a Timoteo, a la iglesia de Éfeso donde él pastoreaba. ¿Para qué? Para que vivieran quieta y reposadamente. Para que vivieran un oasis en medio del desierto. Sí es posible. Sí es posible. Tú no puedes impedir que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza. Pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Eso sí lo puedes impedir. Por eso es importante que entendamos estas recomendaciones del apóstol Pablo. Y quiero terminar leyéndolas. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable y que agrada a Dios nuestro Salvador. Cierra tus ojos allí con tu familia, si estás allí escuchando esta palabra, y vamos a permitir que el Señor a ti y a mí nos enseñe a ocuparnos de nosotros, a orar por nosotros, para que ahora sí podamos orar por nuestra familia, por nuestra ciudad y ahora sí por toda la humanidad. Pero la clave es empezar por ti, para que Dios empiece a cambiar y tú a rendir, a actuar, a cambiar esas malas actitudes, porque de esa manera es que vamos a cambiar la sociedad o vas a cambiar el entorno de tu hogar. Si no, todo lo que hagas va a ser en vano. Cierra tus ojos y vamos a orar allí, o si quieres cerrarlos o no, como quieras, vamos a orar. Y permite que el Espíritu de Dios llene tu vida en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Y yo quiero orar por todas estas personas que están en este momento conectadas, oh Dios, y que seas tú, Señor, ayudándoles a entender esta palabra, Señor. Porque yo sé que todos vivimos tribulaciones, desiertos. Y aquí estamos en este mundo es un desierto. Ese mundo es donde estamos supeditados a muchos riesgos, a muchas cosas. Pero el método, Señor, tú nos has enseñado. Tenemos que empezar por nosotros. Como dice tu palabra, que la justicia empieza por casa. Oh Padre Celestial, que tú puedas, oh Dios, es que tú puedes, lógicamente. Más bien te pido que tú guíes, oh Dios, guíe nuestras vidas. Y guíes a estas familias en ese momento a entender que deben ocuparse de ellos mismos. De orar, como dice tu palabra, y cerrar la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ocúpate de ti en ese momento, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, con poder y autoridad en estas personas.
oh Padre Celestial, y que esta palabra pueda ser, oh Dios, transformadora en su mente y en su corazón, porque ese es el método, Señor. Y sé que tú obrarás y estás obrando con poder y autoridad y crearás un oasis en esa vida, en cada vida individual, y un oasis en ese hogar que está en ese momento, en esta transmisión, Señor. Y también vamos a transformar nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestro país, oh Padre Celestial. Oh Padre Celestial, yo sé que hay momentos difíciles, donde muchas veces la hostilidad es tan grande que toca hasta salir del país como muchos de nosotros. Pero si a veces toca hacerlo, pues toca hacerlo, Señor. Pero la idea es que tú nos enseñas, oh Dios, a vivir quieta y reposadamente. Y así, y que tenemos el poder y la autoridad, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, de crear un oasis en medio del desierto. Padre, obra con poder, quita esos problemas, situaciones de cada hogar, de cada familia en ese momento, de cada nación, de cada pueblo en esta hora, Señor, y que podamos utilizar los mecanismos y la sabiduría que tú nos has dado para hacernos valer y para ser presente en este mundo, para darnos a conocer y ejercer nuestro poder cívico, Señor, y hacer nuestra parte, Padre Santo, de orar, pero también actuar, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, obra con poder y autoridad de cada familia en esta hora. Seas tú sanando cualquier enfermedad que haya en cada familia, cualquier problema que haya traído caos en cada familia en esta hora, Señor. Seas tú dando sabiduría para resolverlo, Señor. Cualquier situación económica, Señor, seas tú, Señor, proveyendo, Padre Santo, que seas tú proveyendo, oh Dios, empleo para esas personas que están desempleadas, para ese padre, esa madre, oh Dios, que está desempleado, Señor, y que no pueden tener sustento para sus hijos en esta hora, Señor. Obra con poder y autoridad, Señor, y obra, Padre Santo, y da sabiduría, Señor, para que ellos oren y actúen, oh Dios, y busquen los recursos, las herramientas y todo lo que tú les has dado, Señor, para prosperar, para caminar y para crear ese oasis en medio del desierto, Señor. Oh Padre Celestial, gracias por escucharnos en esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre de la gloria. Oh Dios, porque tu palabra es vida y es como agua de vida, oh Dios. Es como un río que corre por nuestro cuerpo, por nuestras vidas, Padre Santo. Oh Dios, como dice tu palabra, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor. Y que sea un oasis y podamos crear ese oasis en medio del desierto, en cada hogar, en cada familia en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, Señor, y sana cualquier enfermedad que esté afectando a cada persona en esta hora, Señor. Y seas tú, Señor, sanando también la economía, también sanando, oh Dios, la parte social, oh Dios, la parte fraternal, sanando los corazones de odio, de rencores, de situaciones, Señor. Seas tú sanando a las personas y quitando toda soledad de cada persona, Señor, y ayudándole a saber que hay otras alternativas. Oh Padre Santo, acompaña a esas personas que están solas, Señor, en el nombre de Jesús, y que sepan que hay alternativa de vida, Señor, que puedan ampliar su cobertura social, que puedan vivir, oh Dios. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada persona, en cada vida, y oramos así como nos ha recomendado tu palabra en esta hora, por todos los santos, Señor, orando y pidiéndote, Señor, haciendo oraciones, peticiones, ruegos, a súplicas, acciones de gracias, oh Dios, por todos los santos, por todo el mundo, por toda la humanidad, Padre Santo, y la forma de poder cambiar esta humanidad y ese entorno es cambiando nosotros mismos, Señor. Oh Padre Celestial, perdónanos y ayúdanos a ser inteligentes, sabios y entender que la justicia empieza por casa. Y perdónanos, oh Dios, porque hemos perdido, yo sé que muchos hemos perdido mucho tiempo de estar pendiente de los demás en vez de nosotros, Señor. El método es ese. Y así vamos a estar más tranquilos, más y en menos problemas nos vamos a meter, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús, bendice a los jóvenes, bendice a los adolescentes, a los preadolescentes, a los niños. En el nombre de Jesús, ayúdales en ese preciso instante también a cada uno de ellos. Padre Santo, que están comenzando a vivir, Señor, para que entiendan y desde ya, oh Dios, aprovechen el tiempo para cambiar sus corazones, para aprovechar las circunstancias difíciles y madurar y cambiar
y potencializarse, oh Dios, y tener una buena actitud frente a los problemas y las circunstancias de la vida, Señor, y entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor, y que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, Padre Santo, así sea cualquier cosa, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni peligro, ni desnudez, ni hambre, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Oh Dios, nada nos podrá separar de tu amor, Señor, y en esa premisa, oh Dios, está la oración. Y gracias porque nos has dado libertad, oh Dios, para crear nuestro propio oasis. Y sabemos que lo podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Por ese rencor y resentimiento que agobia tu vida, en el nombre de Jesús seas tú ayudándoles a sacarlos de sus corazones y que ellos empiecen a crear su oasis en medio del desierto, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias por escucharnos en esta tarde y gracias por tu presencia. Y en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque solo tú nos das paz en medio de la tormenta y nos das gozo en medio de la prueba, Señor. Gracias por ayudarnos, gracias por hablarnos y gracias por estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, la honra y el honor, Señor. No negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, y vamos a crear ese oasis en medio de este desierto que es este mundo. Dios les bendiga.